Estamos de vuelta en 8 Magazine. Los martes intentamos abrir tiempo de tertulia y reflexionar sobre diferentes temas. Estamos arrancando el año y la semana pasada hacíamos algunas previsiones, repasábamos algunas cosas que habían ocurrido en 2018 y hablábamos también de los temas que pueden marcar este 2019. Y es algo que queremos volver a hacer, pero esta vez centrando el foco en la situación de la provincia. Tenemos que hablar, como venimos haciendo en diferentes ocasiones, de envejecimiento y pérdida de población, de si ese es un tema que está en la agenda política. Saben que en el mes de mayo tenemos elecciones municipales y autonómicas y ese debería ser uno de los principales temas de atención, pero no sabemos si estará en la agenda en la medida que merecen estas cuestiones. Además, la cita electoral marca que haya movimientos en algunos pueblos. A veces hay problemas para presentar candidaturas precisamente por la falta de población. En este momento, por ejemplo, se está investigando el empadronamiento irregular de 339 personas en 44 localidades de la provincia. Esto también influye en la cita electoral. Y después está el día a día de los servicios en el medio rural, de la sanidad, que como saben está movilizada, de la educación, de un montón de cuestiones que vamos a debatir en nuestra tertulia con los tres invitados que me acompañan hoy. Pablo Salazar, buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches, muy bien. Pablo nos ha acompañado en más ocasiones, así que seguramente ustedes le reconocen, pero les recuerdo que Pablo es el presidente de la Federación de Asociaciones Culturales de la comarca Odra-Pisuerga, que vive en el medio rural y lo conoce bien, así Exacto. que bueno, puede hablar con conocimiento de causa. Nos acompaña también Salomón Ortega. Buenas noches, Salomón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de volver a recibirte. Salomón también nos ha acompañado más veces, representa a la Asociación Repuebla, que está empeñada en poner al menos en la mesa de debate el problema de la despoblación, pero no solo el problema, también algunas soluciones. ¿A que sí, Salomón? Vosotros hacéis propuestas, movilizáis. Sí, eso espero, que alguna de nuestras propuestas la tomen los políticos y la puedan llevar a cabo. Bueno, pues hablaremos de ellas también. Y hoy se suma a esta mesa provincial Manolo Rodríguez, que también nos ha acompañado en otras ocasiones en calidad de presidente de la Asociación para el Desarrollo de Tierra de Lara. Hoy, bueno, también vienes como presidente de la asociación, como vecino del medio rural, como alcalde rural, así que muchas gracias y bienvenido nuevamente. Pues buenas noches y a ver qué sacamos en conclusión de esta reunión. Bueno, vamos a empezar, ¿os parece, por la cita electoral que parece que marca el 2019? Hay como un punto de inflexión, ¿no? Lo que pasa antes y lo que ocurrirá después. No sabemos lo que va a ocurrir después. Salomón, cuando le planteaba el tema, decía: hacer previsiones es muy complicado, pero en estos 6 meses que faltan para las elecciones, ya no son 6 meses completos, ¿creéis que el medio rural está en la agenda, por ejemplo, regional, Pablo? Sí, no cabe duda que bueno, llevamos un año que todos los partidos políticos se han puesto las pilas, diríamos, por lo menos cuando hablan en público y proponen una serie de medidas que luego tienen que concretar, porque ahora yo creo que se ha quedado mucho en palabras, mucho en proyectos, y es el momento de que si hay elecciones es el momento oportuno para decir las propuestas que pueden hacer que el problema del mundo rural desaparezca o la despoblación vaya menos, son estos. Luego todo el mundo lo tiene, por lo menos lo hablan, por lo menos lo comentan, que ya es un paso. Se dan cuenta del problema y la sensibilidad que se está creando, luego lo llevan, sí. Salomón, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Que lo llevan, sí, pero bueno, la concreción es algo que hablamos habitualmente. Claro, en la agenda, yo creo que está en la agenda de todos, por la cuenta que les tiene, claro. Pero luego vamos a ver cómo se concreta. Yo creo que esta cita electoral lo mejor es que pase cuanto antes, para que se pongan de acuerdo y se pongan a trabajar, porque el drama de los pueblos es tremendo y cuanto antes se pongan a trabajar mejor. Manolo, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que ha habido un abandono desde los años 60-70 sobre el tema rural y llegamos tarde para paliar el problema en gran medida. Creo que ha habido un gran abandono por las instituciones, no se han preocupado del medio rural en estos últimos años, se ha ido dejando, se ha ido
dejando que los pueblos se vayan despoblando, y llegamos tarde, y gracias a asociaciones como la de Salomón, la nuestra y el trabajo que hace también Pablo, pues podemos paliar en cierta medida el daño que tenemos ahora mismo en el medio rural, pero llegamos tarde. Y yo creo que esto nada más, es como has dicho tú bien antes, Pablo, es algo electoral y a ver qué queda luego. Pero los partidos son muy conscientes de la situación porque, por ejemplo, tienen problemas para presentar listas en todos los pueblos, para conformar una lista de candidatos a las elecciones municipales, justamente porque no hay población. A veces no es una cuestión de elegir candidatos, sino que haya suficientes, ¿no? Vosotros eso lo detectáis día a día. Sí, bueno, yo creo que más que personas hay, vamos, hablamos de pueblos un poco, diríamos, medianos dentro del ámbito de... Sí, bueno, porque si no son entidades menores que al final van a depender de otro ayuntamiento. Yo creo que lo que falta es mucho compromiso, es comprometerte primero con unas siglas, que puede ser, o montar un tipo de asociación de vecinos y tal. El problema es de compromiso. Yo creo que población hay de sobra y gente preparada. Pero bueno, lo que nos tenemos que comprometernos es decir, lo que decimos, o tomamos en serio la problemática del mundo rural de mantenimiento de servicios y de que la población no descienda, o no tenemos remedio. Yo creo, vamos, a mí me asusta mucho las últimas, el Instituto Nacional de Estadística, que ha publicado el 1 de enero, me asusta muchísimo en pueblos cabeceras de la provincia de Burgos, como es Belorado o Unsalas, que hayan bajado de 11 a 9, pero bueno, lo de menos, que bajan de 9 a 11, sino que han perdido, supone que han perdido en 5 años 400 habitantes. Es decir, que en 5 años han perdido un 10% de población. Pierden representación municipal porque va en función del número de habitantes. Entonces, en esos casos, baja la corporación de 11 concejales a 9 por una falta de población, ¿no? Sí. Pero claro, a mí me asusta porque en el sentido de que un Belorado o un Salas son cabeceras de comarca, son puntos que están bien comunicados, que tienen servicios, que tienen institutos, que tienen sanidad, tienen educación, tienen medios sociales. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es muy serio. Va un poco más allá, ¿eh? En lugares como esos, de la falta de servicios a la que apelamos muchas veces, ¿no? Salomón. Continuando con el tema, yo diría que hay dos problemas que están relacionados. Uno es que la política ha perdido prestigio, ha perdido credibilidad, está mal vista, sobre todo en los pueblos, y cualquier persona que se quiera significar políticamente en un pueblo, pues automáticamente desde ese momento tiene enfrente a un montón de gente que no piensa como él. Entonces encontrar cabezas de lista para las alcaldías de los pueblos es muy complicado, pero en pueblos pequeños, en pueblos medianos. Hacer política en una gran ciudad es relativamente más fácil, pero en un pueblo pequeño es muy difícil, y tiene mucho mérito que haya gente que dé la cara, que dé un paso al frente y que se ponga al frente de la corporación. Perdona que te interrumpa, Salomón, ahora vamos a la segunda parte, pero como tenemos a Manolo, que es alcalde de un pueblo pequeño, me viene al hilo de lo que estás diciendo. ¿Te consideras un valiente? Yo lo que diría es que lo primero, que no es atractivo el ser alcalde de un pueblo pequeño ni incluso mediano. Lo primero, porque no hay ninguna retribución, ¿no? Para que sea atractivo un trabajo, lo primero que tiene que haber es una retribución, y en el 90% de los casos esta no existe. Luego, la retribución implicaría el que tengas un profesional trabajando por tu pueblo, un profesional preparado, porque en la mayoría de los casos de nuestros pueblos nos pasa, y tristemente es así, que es gente que alcaldes que a veces no quieren, no saben o no pueden poner en valor su pueblo, aprovechar todos sus recursos, su patrimonio, vender su pueblo, intentar mejorarlo, porque es que tenemos ejemplos que hay alcaldes que repiten simplemente porque no hay nadie más que se presente. ¿Son los mejores? Por supuesto que igual no, pero ¿de dónde les sacamos? ¿Qué atractivo ponemos a esos pueblos, a esos alcaldes, para que digan: yo quiero presentarme, yo quiero hacer cosas, yo quiero, de verdad me quiero comprometer? No es atractivo, no está bien retribuido, y como dice Salomón, tienes enfrentamientos vecinales sin quererlo ni beberlo, cuando tú lo único que intentas es mejorar tu pueblo de alguna manera. Es atractivo cero. Perdona, que te he interrumpido, Salomón. Retomamos el planteamiento que tenías, pero como Manolo es alcalde, bueno, me parecía interesante su punto de vista. Vamos, estoy totalmente de acuerdo con Manolo, es así, es así. Yo conozco muchos alcaldes y todos
dedican un montón de tiempo, se esfuerzan un montón, pero tienen los problemas que acaba de indicar Manolo. Hay muchos pueblos, la mayoría de los pueblos no tienen ninguna retribución, ninguna en absoluto. Lo único que reciben son palos y críticas y enfrentamientos que de no ser por ser alcaldes no los tendrían. Entonces es muy ingrato ser alcalde. El tema de la retribución, lo hemos hablado en alguna ocasión, no se trata tanto de la cantidad económica que sea como de poner en valor, ¿no?, el papel y profesionalizar un poco también es que de eso se trata, porque estamos perdiendo oportunidades en pueblos que nadie se va a hacer rico, quiero decir. Tú ves pueblos que realmente pueden vender, ¿no? Si lo trasladáramos a una empresa, lo llamaríamos una empresa, un pueblo puede vender sus recursos, dependiendo de pueblos, pues unos tienen más, otros tienen menos, y están desaprovechados porque igual la persona que está al frente simplemente, y repito, no sabe, no quiere o no puede vender ese pueblo. Y luego también, otro problema que estamos acostumbrados a enfrentarnos los ayuntamientos es las quejas continuas de la gente que suele ir en determinadas estaciones del año y luego no están empadronados. Por lo tanto, yo digo muchas veces, empadrónate, vota, tu voto en este pueblo es más importante que en Burgos, con todos mis respetos. Aquí puedes decidir, porque hay 20, 30 personas empadronadas, 50, 60, tienes voz y voto, y puedes decidir qué tipo de ayuntamiento quieres, y en Burgos igual eres un número más. Pero hay que comprometerse por parte de los vecinos que se quejan, por parte de la misma gente del pueblo, para que esto siga adelante. Es mi visión, vamos. Bastante, no es que sea pesimista, pero sí que es realista. Es realista. ¿No? Es realista. Yo creo que el trato directo es un trato muy directo, persona a persona, vecino con vecino, que estás continuamente rozando con él, o para bien o para mal. Puede ser positivo en el momento cuando te alaban o se hace alguna cosa interesante, o puede ser para mal en el momento que el alcalde o el vecino no hace una cosa que está de acuerdo mutuamente. Entonces, como es un trato continuo y el roce, pues entonces provoca enfrentamientos. Así es. Más allá de las elecciones, el problema, o sea, las elecciones ponen de manifiesto el problema del que partíamos en esta charla. Los pueblos cada vez tienen menos habitantes, los que tienen es una población envejecida. El pronóstico es que la pérdida de población, como señalaba Pablo hace un momento, en 5 años, poblaciones que pierden 400 habitantes, bueno, es bastante dramático. Y no hay medidas concretas. ¿En eso estáis de acuerdo los tres? Salomón quiere plantearnos una para que tomen nota los políticos. Bueno, yo con respecto a las medidas quería decir dos cosas. Y luego hablamos de la medida que quería exponer. Pero con respecto a las medidas en general, el sábado pasado estuvimos en Arlanza con una serie de alcaldes intentando hacer un repaso de las que tenemos localizadas para crear una plataforma y se revisaron muchas. Y el planteamiento de los alcaldes es correcto, o sea, dicen, pero bueno, ¿y luego qué pasa? ¿Y luego qué pasa? ¿Quién las pone? ¿Quién las lleva a cabo? ¿Cómo se van a llevar a cabo? Y es verdad, hay muchas medidas y puede haber centenares de medidas. Hay unas que son de nivel Comunidad Económica Europea, de nivel Estado, de nivel autonómico, de nivel provincial, etcétera. Pero el problema no está en las medidas, bueno, sí, perdón, están las medidas, pero luego hay que ver cómo se aplican y dónde se aplican. Una cosa es aplicar medidas a un nivel regional o autonómico, que yo no le veo ninguna practicidad. Otra cosa es aplicarlas ya a un nivel provincial, que puede ser algo más práctico, pero tampoco creo mucho en ello. Yo creo que hay que pensar en una escala territorial adecuada. Es decir, las medidas tienen que estar pesadas para por lo menos para una comarca. Porque si no, se pierden en el camino. ¿Medidas específicas para cada comarca o medidas con estructura comarcal? Yo creo que hay que hacer el estudio de necesidades focalizando los problemas de cada comarca. Porque no es lo mismo. Pues en Burgos, no todas las comarcas tienen un problema de despoblación. No todas las comarcas hay que aplicarles medidas, ni las mismas medidas. Hay comarcas que tienen problemas de despoblación y otras que no lo tienen. Por lo tanto, tomar una medida a nivel provincial no tiene ningún sentido. Puede tenerlo en otro sentido, para otro tipo de aplicación.
pero para la despoblación las medidas tienen que ser pensando en la comarca concreta. Manuel Asiente está de acuerdo. Sí, yo creo que el problema tiene que ir de la despoblación, tiene que analizarse pueblo por pueblo. O sea, es que es así, es pueblo por pueblo. No es lo mismo un pueblo que va a perder un colegio por falta de niños que nuestros pueblos de Tierra Lara, que ya lo han perdido todo y no tienen nada. No tienen ambulatorios, no tienen pueblos, no tienen autobuses, carreteras deficientes, el tema de internet, por supuesto, de alta velocidad no existe, cobertura, problemas en varios sitios. Entonces, no podemos analizar el problema de despoblación en general, como dices tú, con medidas generales que no llegan a ninguna parte. Vamos a ver Villadiego, Lerma, lo que sea. ¿Qué les pasa? ¿Qué problema tienen? Medidas para esos tipos de problemas. Los nuestros de Tierra Lara, ¿qué problemas hay? Este tipo de medidas. Y alguien profesional que además se recorre a esos pueblos porque vienen fondos europeos o llegan o no sabemos, ¿no? ¿Verdad? Que vienen o algo se oye, no lo sé. Sí. Y gente profesional que vaya por cada pueblo y diga, mira, este pueblo tiene unas posibilidades que podéis plantar tomates, pero es que a 20 kilómetros son pistachos y a 20 kilómetros es otro tipo de cultivo o otro tipo de recurso que pueda poner en valor este pueblo, que le pueda potenciar o turismo rural o el esquí o cualquier otro tipo de desarrollo que ese pueblo le ponga en valor. Pero tiene que ir profesionales que analicen el problema en cada pueblo y te den esas soluciones, o por lo menos sean capaces de compartir esas soluciones con los alcaldes, asociaciones, etcétera, y oye, este pueblo ofrece estos recursos y estas medidas. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Nos quedan 3 minutos, Sí, os los tenéis que repartir. Sí, sí. Yo quería comentar que me parece muy bien, pero ya han existido esos proyectos, porque la Diputación hizo un proyecto, un estudio de toda la provincia, desarrolló alguna cosa. Por ejemplo, en la zona nuestra de Lodra Pisuerga se ha desarrollado un proyecto muy concreto que son las 4 villas, muy encargado al turismo, que no sabemos si realmente es un foco de desarrollo en nuestra zona, no lo es. Yo lo que veo, que estoy de acuerdo con vosotros, pero que nazca no de sí, tiene que haber asesoramiento, pero que nazca del pueblo en sí, que salga de abajo. No que te impongan una idea, como digo yo que fue las 4 villas en la zona de oeste, sino que salga de abajo, porque es la única forma de mantenerlo y sacarle provecho. Salomón, sí. Como veo que no va a dar tiempo para ver la medida. Creo que sí, podemos ampliarlo un poquito, pero tienes que ir ya al tema. Solamente quería decir una cosa antes de eso. En cuanto a las medidas, pensemos que desde 1986, cuando España entra en la Comunidad Económica Europea, hasta el 2013, España ha recibido en ayudas de tipo PAC, de tipo FEDER, de tipo FSE, más de 300.000 millones de pesetas. 300.000 millones de pesetas desde 1986 al 2013. Yo no digo que no hiciesen falta y que no se hayan utilizado adecuadamente, pero evidentemente no se ha solucionado el problema del rural. Algo hemos hecho mal en todo este tiempo para no haber aprovechado bien todas esas ayudas en el desarrollo de los pueblos de la provincia, de España en general, ¿no? No se ha hecho bien y hay que aprender de los errores para no volver a cometerlos. Ese es mi punto de vista. En cuanto pasamos a la medida, sí, adelante. Yo quería exponer una medida contra la despoblación, que he traído una serie de fotografías para explicarlas. Las podemos ir viendo, sí. Las podemos ir viendo. La primera es un mapa de la despoblación en España. Las zonas en blanco son las zonas despobladas, las zonas en verde son las zonas pobladas. Como veis, la provincia de Burgos está donde está, en la cabecera de una región, por favor pasa a la siguiente, que es la región que se domina, la hemos denominado Serranía Celtibérica. Abarca las provincias de Burgos, Soria, La Rioja, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Teruel y León. Esta zona, la que está marcada con un 1 en la fotografía, son 63.000 kilómetros cuadrados. Tiene 500.000 de habitantes. En ella hay 1.632 municipios y tiene una densidad de población por debajo de 8 habitantes. Es la más despoblada de toda la península española, de toda España. Se le conoce como la Laponia española. Podemos ver la siguiente. ¿Podemos ver la siguiente? Sí.
En la siguiente imagen... En la siguiente imagen podéis ver que en el siglo pasado, en esa zona, como infraestructuras de comunicación había el ferrocarril Santander Mediterráneo y la carretera nacional 234. El ferrocarril, que se inauguró en 1924, se cerró en 1984 porque no cubría el 23% del gasto de explotación. Desde entonces solamente tenemos una buena infraestructura de comunicación en toda esta zona. ¿Puedes pasar a la siguiente? Lo que proponemos, la siguiente. Esta es la anterior que marca esa zona, esta es la siguiente. Lo que nosotros proponemos es que se fortalezca, se incentive el desarrollo de la propia Nacional 234 y todo lo que significa alrededor de ella, porque es el medio de la infraestructura de comunicación más importante que hay desde Burgos, pasando por Soria, pasando por Calatayud, pasando por Teruel y llegando a Sagunto, es decir, la zona más deshabitada de España, y que son 487 kilómetros que actualmente se tienen que recorrer en coche en 5 horas 11 minutos. Creo que sería una buena medida que beneficia a toda la región porque mejora las comunicaciones y que abarca un territorio tremendamente despoblado. Estos datos la verdad es que son aplastantes, ¿eh? Nos deja... Es que en el siglo pasado teníamos dos infraestructuras de comunicación, el ferrocarril y la carretera. La carretera sigue existiendo, pero el ferrocarril desapareció y no va a volver. Ojalá, pero... Bueno, iniciativas turísticas, por ejemplo, como la que planteaba Pablo, sin infraestructuras viales, no tienen ninguna viabilidad, pero tampoco el desarrollo turístico sin Internet que planteabas al final. Las medidas tienen que ser muy concretas, ¿eh? Llevamos, yo no sé desde cuándo llevo oyendo ya, 2012 o 2011, no lo sé, que Internet, el 90% de cobertura para todo el territorio, 2013 ya seguro, 2014 era segurísimo, 2015 vamos, y no sé, estamos en el 2019 y no llegamos a verlo. Y sin Internet a alta velocidad en los pueblos, sin unas carreteras que sean medianamente decentes, no va a ir nadie a nuestros pueblos a trabajar. Porque estamos hablando de que igual puede ir alguien, un freelance, cualquier empresa que pueda trabajar desde casa, puede ir a nuestros pueblos, pero sin ese medio de comunicación no va a ir. Es que eso es súper necesario dentro de lo que es nuestros pueblos. Y ya te digo, y las carreteras y un montón de servicios más que se pueden tener o que tenemos derecho a tenerlos. Y de momento no lo estamos viendo. Hay promesas, pero no llega nada. ¿Quién tiene la culpa? No lo sé. Sí, en parte nosotros, ¿eh? En parte nosotros. Pablo, sí. El problema es que hablan todo el mundo del mundo rural y se compromete y no sé qué, pero el día a día vas viendo cómo se van suprimiendo, van anulando servicios. Por ejemplo, el último que ha salido estos días en la prensa, sin ir más lejos, es que los alumnos de la zona de Tardajos se han quedado sin autobús, ya no les traen. El autobús escolar ya no pasa por Tardajos para traerles a los institutos de Burgos. Pues eso es un hándicap fundamental. ¿Qué hacen los padres? ¿Llevarles con el coche? ¿Cómo se suspende un servicio educativo tan vital como es ese, un transporte público? Y así por no hablar de los médicos que estamos ahora peleando, o de Internet que has dicho, o por no sé, o no por comentar más historias, ¿no? La Junta está continuamente cortando servicios. Yo creo que... Tenemos 2 minutos, cierra, por favor, Salomón. Sí, vale, gracias. Yo diría que hay muchas medidas de todo tipo, agrícolas, industriales, fiscales, económicas, sociales, etcétera, pero tienen que tener tres características, o las tres o alguna de ellas, que garanticen los derechos de los pueblos a los servicios básicos, que faciliten las condiciones para el fomento del empleo y de un desarrollo sostenible, y que impidan la pérdida del valor de nuestro patrimonio rural, tanto individual como cultural, histórico, de medioambiental, etcétera. Hay muchas medidas y todas se pueden aplicar. Lo que yo creo que es necesario que pasen las elecciones para que se pongan de acuerdo en cómo demonios organizarse para aplicarles de una forma eficiente.
Lo vamos a dejar ahí. Espero tener ocasión de seguir profundizando en este tema antes de las elecciones y después nos volveremos a poner de acuerdo también para analizarlo, pero os espero otro día, Manolo, ¿de acuerdo? Ha sido la primera vez que participas en esta mesa, pero nos gustará mucho que vuelvas, Salomón por supuesto y Pablo también. Volvéis otro día y seguimos profundizando, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias a los tres. Gracias. Seguimos en 8 Magazine, hacemos un alto en el camino, pero enseguida volvemos tras la publicidad para hablarles de un libro muy especial que ha editado Cáritas sobre personas sin hogar. Hasta ahora.